Las 13 personas más malas que nunca habías escuchado. Una investigación realizada por psicólogos daneses y alemanes identificó 11 rasgos que caracterizan a los malos: egoísmo, maquiavelismo, desconexión moral, narcisismo, arrogancia, psicopatía, sadismo, ansia de estatus social, rencor, envidia e ira. Como hay muchos niveles de perversión humana, desde los que solo son capaces de cometer una maldad leve hasta los malos con mayúscula, como los asesinos en serie, es de suponer que los anteriores rasgos se dan en diferentes proporciones en cada persona, hasta exacerbarse en algunas de ellas. Fue así como se forjaron las complejas personalidades de tipos muy malos como el belga Leon Fiebes y el camboyano Cain Wek Evab, o de mujeres realmente perversas como la húngara Elizabeth Báthory. Prepárate para un perturbador paseo por las historias de varios de los personajes más malos que ha producido la historia, algunos de los cuales probablemente ni siquiera habías escuchado mencionar. Antes de meternos a fondo, no te olvides de suscribirte a nuestro canal y activar las notificaciones para mantenerte al día con nuestras actualizaciones. Número 1. Leon Fiebes. Víctor Leon Fiebes fue un funcionario belga que trabajó para el Reino de Bélgica, en el Estado Libre del Congo, por encargo del rey Leopoldo II. Se dio a conocer por los brutales métodos que impuso a los nativos congoleños en la producción de caucho, incluyendo las mutilaciones de los que no alcanzaban sus cuotas de extracción de látex y el asesinato a gran escala. Como comisionado de la Fuerza Pública, el cuerpo militar establecido por Bélgica para controlar la explotación de las riquezas del Congo, Fiebes implantó un atroz sistema de opresión sobre los congoleños para obligarlos a entregar cuotas de caucho como tributos al Estado Libre del Congo. Con su fuerza integrada por belgas y nativos reclutados y forzados a cooperar, Fiebes requisaba los alimentos, destruía los cultivos para generar hambre y masacraba a los resistentes. Las aldeas que no alcanzaban las cuotas de caucho establecidas eran saqueadas y quemadas. Para ahorrar balas, Fiebes ordenó a sus hombres ejecutar la espantosa práctica de cortarle las extremidades a los congoleños, que no alzaban las cantidades de caucho asignadas. El comisionado de Leopoldo II recibía canastos llenos de manos mutiladas. Los hombres de color miraban a Leon Fiebes como el diablo del Ecuador. En el libro No me llames Lady, el viaje de Lady Alice Seeley Harris, biografía de la misionera y fotógrafa inglesa Alice Seeley Harris, escrita por Jodie Portland Smith, la autora dice, refiriéndose a un nativo y su hija: no había alcanzado su cuota de caucho del día, así que los capataces belgas le cortaron la mano y el pie a su hija. Se llamaba Boily, tenía 5 años. Luego la mataron, pero no habían terminado. Luego también mataron a su esposa, y como eso no les pareció lo suficientemente cruel, lo suficientemente contundente para justificar su caso, devoraron a Boily y a su madre. El Congo, al igual que Gabón, Uganda, Kenia y otros países africanos, es atravesado por la línea ecuatorial, y Fiebes era tan perverso que los nativos lo consideraban el diablo del Ecuador. Número 2. Rana Valona I. Rana Valona I fue soberana del reino de Madagascar entre 1828 y 1861, proclamada reina tras la muerte de su joven esposo, Radama I. Gobernó durante 33 años, impulsando una política de aislacionismo y autarquía en la isla más grande de África. La reina buscó eliminar los vínculos políticos y económicos con las potencias europeas y tomó enérgicas medidas para erradicar el pequeño pero creciente movimiento cristiano malgache, iniciado bajo su esposo por la Sociedad Misionera de Londres. Aprovechando la práctica de los trabajos forzados como pago de impuestos, construyó obras públicas y desarrolló un ejército permanente de hasta 30,000 soldados que utilizó para pacificar la periferia de la isla y extender aún más su reino. La combinación de guerras, esclavitud, trabajos forzados, enfermedades y la ordalía de la Tangena resultó en una alta tasa de mortalidad, estimándose que durante su reinado la población de Madagascar se redujo de 5 millones a 2.5 millones de habitantes. Los contemporáneos europeos de Rana Valona condenaron sus políticas, y mientras algunos la describían como una tirana, otros la definían como una demente, lo que le valió el apodo de la Reina Loca de Madagascar. Estas valoraciones peyorativas de Rana Valona I se mantuvieron hasta la década de 1970,
cuando nuevas investigaciones académicas reinterpretaron sus acciones como las de una soberana que intentaba extender su imperio, mientras protegía la isla de Madagascar de la influencia política y cultural europea. La ordalía de la Tangena. Una de las principales medidas que Ranavalona utilizaba para mantener el orden en su reino era la ordalía de la Tangena. Se extraía un veneno de la nuez del árbol de la Tangena y se ingería. Si la persona sobrevivía, era inocente. Si moría, la propia muerte confirmaba su culpabilidad. Dado que el método era utilizado para juzgar los delitos comunes en ese tiempo en Madagascar, como robo, brujería y tendencias cristianas, diariamente se celebraban cientos de juicios. Las estimaciones indican que moría entre el 30 y el 50% de los sometidos a la ordalía, lo que redujo la población de Madagascar en hasta un 20% durante el reinado de Ranavalona. Número 3. Lothar von Trotha. Lothar von Trotha fue un oficial militar alemán que se desempeñó como gobernador del África sudoccidental alemana y comandante en jefe de sus fuerzas coloniales, reprimiendo brutalmente una rebelión nativa durante las guerras Herero libradas entre 1904 y 1908. Von Trotha llegó al sudoeste de África en junio de 1904, cuando la guerra contra los Herero estaba en su apogeo. Hasta entonces, el mando alemán había tenido poco éxito contra las tácticas guerrilleras nativas, e inicialmente él también sufrió bajas. Sin embargo, pronto Von Trotha ideó un nuevo plan de batalla para acabar con las sublevaciones Herero. En la batalla de Waterberg, ordenó rodear a los Herero por 3 lados, dejándoles el desierto de Kalahari como única ruta de escape. Había mandado a envenenar los pozos de agua del desierto y cuando los nativos se acercaban a beber, eran acribillados a balazos, muriendo masivamente por las balas o por el veneno. Von Trotha no dejó ninguna duda de cuál sería su proceder cuando emitió una orden de exterminio que decía: «Yo, el gran general de los soldados alemanes, envío esta carta a los hereros. Cualquier herero que se encuentre dentro de la frontera alemana, con o sin arma o ganado, será ejecutado. No perdonaré ni a las mujeres ni a los niños». El exterminio herero superó las 60.000 personas. Un soldado alemán de vena poética, cuyo nombre no se dio a conocer, escribió sobre las masacres. El estertor de los moribundos y los gritos de los locos resuenan en la sublime quietud del infinito. Los métodos de Von Trotha produjeron una gran indignación pública en Alemania, lo que llevó al canciller imperial Bernhard von Bülow a solicitar al emperador Guillermo II su relevo en el mando. Sin embargo, la medida llegó demasiado tarde para los Herero, ya que los pocos supervivientes habían sido trasladados a campos de trabajos forzados, como mano de obra gratuita para empresas alemanas. En estos campos, muchos nativos perecieron por malos tratos, desnutrición y enfermedades. Antes de los levantamientos, la población Herero era de unas 80.000 personas, y el censo de 1911 indicó que se había reducido hasta solo 15.000, por lo que Von Trotha exterminó a más de 60.000. Número 4. Mehmed Talat Pasha. Mehmed Talat Pasha fue un revolucionario, político y criminal de guerra, miembro de los jóvenes turcos que lideró de facto el Imperio Otomano entre 1913 y 18, responsabilizado por el artífice del exterminio en masa de los armenios y de otras operaciones de limpieza étnica ejecutadas durante la Primera Guerra Mundial. Desilusionado del pluralismo político y del otomanismo multicultural, antes de la Primera Guerra Mundial, Talat se convirtió en un nacionalista autócrata y de línea dura. En mayo de 1915 promulgó la Ley Temporal de Deportación, evento que inició el exterminio masivo de la población armenia que vivía en Turquía, por lo que es considerado el responsable de la muerte de por lo menos 1,5 millones de personas. Con los avances de los aliados en los frentes de Macedonia y Palestina, la posición del Imperio Otomano se hizo insostenible, y Talat huyó a Berlín a comienzos de noviembre de 1918. Un tribunal militar especial otomano lo declaró culpable y lo condenó a muerte en ausencia por varios delitos, incluyendo las masacres de armenios y griegos. Desde Berlín, Talat apoyó a los nacionalistas turcos liderados por Mustafa Kemal Atatürk en la Guerra de Independencia de Turquía. El exterminio armenio. El 15 de marzo del año 1921, Talat fue asesinado de un solo balazo por el armenio Sokmonon Telgilirian, quien había perdido a varios miembros de su familia durante el exterminio de su pueblo. Este exterminio, también llamado Gran Crimen, se caracterizó por masacres masivas y la utilización de marchas forzadas a través del desierto, en condiciones extremas, lo que condujo a la muerte a centenares de miles de deportados. El intento de exterminar la cultura armenia resultó en la muerte de entre 1,5 millones y 2 millones de civiles armenios. Durante el periodo de aniquilación del pueblo armenio, otros grupos étnicos cristianos, como los griegos pónticos y los asirios, también fueron masacrados por el Imperio Otomano. Algunos historiadores consideran que estas masacres formaban parte de una misma política de exterminio global.
Número 5. Lope de Aguirre, el conquistador que acuchilló a su propia hija. Lope de Aguirre, también llamado el tirano Aguirre y el loco Pinto, fue un explorador y conquistador guipuzcoano que protagonizó crueles asesinatos selectivos para erigirse en líder de una expedición en la búsqueda del Dorado. Aguirre acaudilló una rebelión contra el reino español, circunstancia por la que fue asesinado en Barquisimeto, en la actual Venezuela. En 1561, Aguirre, junto con su hija Elvira, formaba parte de una expedición por la Amazonia, comandada por Pedro de Ursúa, al que asesinó, matando también al nuevo comandante, Fernando de Guzmán. Ya como líder de la expedición, se insubordinó de España e instó a los oficiales y soldados que lo acompañaran a reconocerlo como príncipe del Perú, tierra firme, Chile. Redactó una carta en la que desafiaba al monarca español Felipe II, renunciando a su vasallaje español y declarando la guerra a España. Se cree que la expedición salió al Atlántico a través del río Orinoco, desde donde Aguirre se dirigió a la isla de Margarita, en la costa oriental de la Capitanía General de Venezuela. En Margarita asesinó a garrotazos al gobernador español Juan Villadrando y a 50 vecinos, antes de partir hacia tierra firme venezolana, para no tener que enfrentar a un ejército enviado por España, al mando del mestizo Francisco Fajardo. Dijo que mató a su hija porque la quería mucho. Atravesando la serranía de Nirgua, Aguirre y sus hombres cayeron sobre la ciudad de Barquisimeto, donde fueron rodeados por tropas leales a España, al mando de Diego García de Paredes y Hernando Cerrada Marín. Al verse perdido, Aguirre terminó de enloquecer y mató a puñaladas a su hija Elvira, justificando el hecho diciendo: «Porque alguien a quien quiero tanto no debería llegar a acostarse con personas ruines». Finalmente, el 26 de octubre de 1561, dos de sus propios hombres lo apuntaron con sus arcabuces. Uno disparó y le ocasionó una herida leve, a lo que el bizarro Aguirre respondió con una burla. El otro acertó de pleno y lo mató en el acto. El cuerpo de Aguirre fue decapitado y descuartizado para exponer su cabeza y demás partes en diferentes localidades venezolanas. Número 6. Cainwek Eab. Cainwek Eab, llamado el Camarada Dutch, fue un miembro del movimiento Jemeres Rojos de Camboya que gobernó Kampuchea Democrática entre 1975 y 1979. Como director del campo de prisioneros de Tuol Sleng, fue responsable de los interrogatorios y torturas de miles de personas, siendo condenado por la ejecución de más de 12.000 asesinatos, incluidas mujeres y niños. Cain fue el primer dirigente de los Jemeres Rojos en ser juzgado por las atrocidades cometidas por ese movimiento durante su delirante gobierno en Camboya. Fue declarado culpable de torturas, asesinatos y crímenes de lesa humanidad, recibiendo una condena de 30 años de prisión, que fue revisada en 2012 para elevar la cadena perpetua. Cain fue uno de los líderes jemeres que manifestaron arrepentimiento por las atrocidades cometidas, a diferencia de muchos otros cuadros de su organización. Reconoció que se había equivocado y dijo que estaba arrepentido de sus acciones tras convertirse al cristianismo. En el juicio detalló las atrocidades cometidas por los Jemeres Rojos, aunque su testimonio mostró algunas discrepancias. Al menos 100 detenidos bajo su custodia murieron después de que se les extrajera la sangre para transfusiones a soldados jemeres heridos. También testimonió que personas que no necesitaban cirugías eran operadas en pésimas condiciones higiénicas, solo para que los inexpertos cirujanos jemeres se entrenaran. Muchas de estas personas morían en las operaciones. Murió a los 77 años. El camarada Dutch pudo escapar cuando el gobierno jemer cayó en 1979, y tras 2 décadas viviendo en la sombra, fue arrestado en Phnom Penh, la capital camboyana, en 1999. Tras su condena inicial en febrero de 2012, un tribunal superior de la ONU para crímenes de guerra extendió su condena a cadena perpetua por sus crímenes impactantes y atroces. La sentencia fue firme y sin opción de apelación. En 2018 fue hospitalizado en estado grave, muriendo el 2 de septiembre de 2020, a los 77 años, por una enfermedad pulmonar obstructiva crónica. Número 7. Abdur Rahman Khan. Abdur Rahman Khan, llamado el Emir de Hierro, fue emir de Afganistán entre 1880 y 1901, año de su muerte. Es conocido por la brutal represión y aniquilación del pueblo hazara, pero también por la unificación de Afganistán después de años de luchas internas. Era llamado el Emir de Hierro por su despotismo militar y por su victoria sobre decenas de rebeliones, varias de ellas realizadas por tribus lideradas por sus propios parientes. Se afirma que durante su reinado de 2 décadas, neutralizó más de 40 rebeliones con métodos que un funcionario británico calificó como los de un reinado del terror. Es considerado responsable de la ejecución de cerca de 100.000 personas, aparte de las decenas de miles que condujo a la muerte por hambre, enfermedades y mediante las migraciones forzadas de tribus. Algunos académicos señalan que Rahman Khan ha sido uno de los líderes militares más hábiles de Afganistán.
Murió el 1 de octubre de 1901 en su palacio de verano de Kabul, posiblemente a los 61 años de edad, víctima de una enfermedad renal. La exterminación del pueblo hazara. A comienzos de los años 1890, los hazaras, un grupo étnico de la región de Hazaristán, en el centro de Afganistán, se rebelaron contra el emir de Hierro. Abdur Rahman, un hombre extremadamente despiadado, contraatacó con toda su fuerza, masacrando a entre el 50 y el 60% de la población, levantando numerosos montículos con las cabezas decapitadas de los rebeldes. El emir despobló de hombres la región, por lo que las mujeres hazaras tuvieron que casarse, a menudo a la fuerza, con pastunes. Las tierras de las áreas donde la etnia hazara era mayoría fueron entregadas a servirles al gobierno y se dictaminó un impuesto exclusivamente a los no musulmanes. Abdur Rahman ordenó una campaña militar para destruir los rostros de las imágenes de los budas en la región de Bamiyan, y muchos hazaras se vieron forzados a emigrar a Irán, donde las autoridades eran religiosamente más tolerantes. Número 8. Félix Dzerzhinsky. Félix Edmundowicz Dzerzhinsky, llamado Iron Félix, fue un revolucionario y político soviético de origen polaco que dirigió la Cheka, la primera policía secreta soviética, desde 1917 hasta su muerte en 1926, siendo el principal artífice del llamado Terror Rojo. Nacido en una familia polaca de ascendencia noble en la Polonia rusa, Dzerzhinsky se hizo militante revolucionario a temprana edad y sufrió varios arrestos y deportaciones interiores a Siberia, de donde siempre escapaba. Participó en la fallida Revolución de 1905 y tras un arresto final en 1912, estuvo en la cárcel hasta la Revolución de febrero de 1917, cuando se unió a Lenin, desempeñando un papel relevante en la Revolución de Octubre. En diciembre de 1917, el fundador del Estado soviético nombró a Dzerzhinsky jefe de la recién creada Comisión Extraordinaria Panrusa, más conocida como la Cheka, encargándole la represión de las actividades contrarrevolucionarias en Rusia. Dzerzhinsky falleció de un ataque cardíaco el 20 de julio de 1926, siendo enterrado en la necrópolis de la muralla del Kremlin. El Terror Rojo. El Terror Rojo fue una campaña de ejecuciones y represión política realizada por los bolcheviques rusos desde septiembre de 1918 hasta 1922, principalmente a través de la Cheka dirigida por Dzerzhinsky. Tuvo su nombre de la época del terror de la Revolución Francesa y buscó eliminar la disidencia política y cualquier amenaza al poder bolchevique, siendo justificado por León Trotsky como una respuesta al terror blanco aplicado por los adversarios de los revolucionarios durante la Guerra Civil Rusa. Se estima que el Terror Rojo resultó en la muerte de hasta 200.000 personas, incluyendo ejecuciones sumarias y otras causas relacionadas con la represión. Comparando el Terror Rojo con el Terror Blanco, varios historiadores concuerdan que el primero, mucho más masivo, fue el resultado de una política sistematizada de Estado para defender una concepción del mundo, mientras que el segundo nunca se sistematizó y fue básicamente violencia represiva. Número 9. Tamerlán causó 17 millones de muertes. Tamerlán, también conocido como Timur, fue un conquistador turco-mongola, timúrida, nacido en la actual Uzbekistán el 9 de abril de 1336. Fundó el Imperio Timúrida, que alcanzó su máxima extensión bajo su mandato, abarcando los actuales territorios de Irán, Afganistán, Asia Central, parte de Turquía y el Cáucaso. Murió invicto, siendo considerado uno de los mayores líderes militares y tácticos de la historia, así como uno de los más brutales, lo que no le impidió convertirse en un mecenas de la arquitectura y las artes, como promotor del renacimiento timúrida. En poco más de 20 años, este noble musulmán formó un imperio de 8 millones de kilómetros cuadrados en Eurasia, arrasando ciudades y perdonando a otras, hasta convertirse en una figura entre novelesca y terrorífica para los europeos. Fue el último de los grandes conquistadores nómadas del Asia Central, y sus campañas en Anatolia pusieron en peligro la existencia de los otomanos. Era un criminal poeta. Los ejércitos de Tamerlán eran multiétnicos y temidos en Asia, Europa y África, continentes que fueron víctimas de sus campañas devastadoras. Se estima que el líder turco-mongol causó la muerte de 17 millones de personas, lo que representaba cerca del 5% de la población mundial en su tiempo. Fue un singular ejemplo de brutalidad e interés intelectual, ya que disfrutaba de la compañía de los eruditos de su tiempo, con los cuales fue tolerante y trató con generosidad. Se afirma que el poeta persa Hafiz escribió un verso que decía: «Por el lunar negro en tu mejilla, daría las ciudades de Samarcanda y Bujará». Y Tamerlán le respondió: «Con los golpes de mi espada bien templada he conquistado la mayor parte del mundo para agrandar Samarcanda y Bujará, mis capitales y residencias, y tú, criatura lamentable, cambiarías estas dos ciudades por un lunar».
Murió de una enfermedad en Otrar, actualmente en Kazajistán, el 17 de febrero de 1405, mientras preparaba una campaña contra China. Número 10. Shan Shangshong. Shan Shangshong fue un líder campesino chino de la primera mitad del siglo XVII, que encabezó una sangrienta rebelión campesina durante la transición entre las dinastías Ming y Qing. Conquistó Sichuan en 1644 y se autoproclamó rey y después emperador de una dinastía que llamó Shi. Su reinado duró solo 3 años, antes de ser asesinado por un ejército invasor Qing, pero le alcanzó para perpetrar las masacres de Sichuan, que casi despoblaron la región. Hacia el final de la dinastía Ming, el campesinado chino estaba azotado por sequías, hambrunas y epidemias, mientras el gobierno persistía en su política de recaudar granos e impuestos, lo que sentó las bases para la rebelión liderada por Shang. Probablemente mató a decenas de millones de personas. En 1644, año en el que cayó la dinastía Ming, Shang invadió Sichuan, en el centro oeste de China, con un ejército de 100.000 hombres y se entronizó como Daxihuo Buan, o rey del Gran Reino Occidental. Acuñó moneda y estableció un sistema de exámenes para reclutar hombres talentosos para el gobierno, pero a pesar de estos intentos de establecer una administración civil, su principal preocupación era el control militar, que ejerció con absoluta crueldad. No existe certeza sobre cuántas muertes pueden endosársele a Shang, y la cifra de 600 millones de personas ejecutadas bajo su gobierno, aportada por la crónica oficial de la dinastía Ming, es una evidente exageración, pero resulta ilustrativa de la magnitud de la matanza. El manchú Hon Taiji fundó la dinastía Qing en 1636 y 10 años después envió un ejército con la intención de atacar los dominios de Shang en Sichuan. En octubre de 1646, Shang abandonó Sichuan y se dirigió a Shanxi, su tierra natal. En enero del año 1647, el ejército Qing lo atacó en Xikong, donde Shang había establecido un campamento, y el líder campesino entronizado como rey murió en el enfrentamiento. Número 11. Diocleciano. El emperador Diocleciano, en el trono entre los años 284 y 305, perpetró la peor persecución contra los cristianos durante el Imperio Romano. La persecución de Diocleciano, también conocida como Gran Persecución, perpetrada entre los años 303 y 313, fue el último y más sangriento de los procesos persecutorios contra los cristianos. En 303, la tetrarquía integrada por los Augustos Diocleciano y Maximiano, y los Césares Constancio y Galerio, emitió una serie de edictos que suprimían los derechos legales de los cristianos y les exigían cumplir con las prácticas religiosas paganas. La persecución varió en intensidad a lo largo del imperio y mientras en Galia y Britania la represión fue débil, en las provincias orientales destacó por su crueldad y violencia. El primer edicto contra los cristianos ordenó la destrucción de las escrituras, los lugares de culto y los libros litúrgicos cristianos, y les prohibió reunirse a celebrar su culto. Los cristianos también fueron despojados del derecho de petición ante los tribunales, quedaron convertidos en sujetos potenciales de la tortura judicial, y se les impidió responder a las acciones interpuestas en su contra. Muchos cristianos fueron martirizados. Todos los funcionarios imperiales, veteranos de guerra y soldados cristianos perdieron sus puestos y beneficios, y los antiguos esclavos que habían ganado la libertad fueron esclavizados de nuevo. Los 3 edictos posteriores empeoraron la situación de los cristianos, y el cuarto estableció que toda persona que se negara a hacer sacrificios a los dioses paganos sería ejecutada. Los nombres, así como los restos o reliquias de muchos de los perseguidos que resultaron asesinados, fueron preservados por la memoria popular cristiana, y su martirio le valió a muchos la posterior elevación a los altares, engrosando el santoral católico. Varios de estos mártires alcanzaron una gran popularidad y fueron honrados con iglesias en todo el mundo cristiano. San Jorge, San Fermín, Santa Inés y Santa Lucía murieron durante las persecuciones de Diocleciano. Número 12. Vasily Blokhin. Vasily Mikhailovich Blokhin fue un oficial y principal verdugo del Comisariado del Pueblo para Asuntos Internos, o NBKD, la policía secreta soviética, sirviendo bajo las administraciones de Henryk Yagoda, Nikolai Yeshov y Lavrenti Beria. En 1926, Blokhin fue seleccionado para el puesto por el mismo líder máximo soviético, Joseph Stalin, quien le encargó la jefatura de un grupo de verdugos que ejecutó o supervisó numerosos asesinatos, principalmente durante la Gran Purga y el frente oriental de la Segunda Guerra Mundial. Quedó registrado que Blokhin ejecutó a decenas de miles de personas, incluyendo el asesinato de casi 22.000 polacos en la masacre de Katyn. Estas cifras convirtieron a Blokhin en el verdugo oficial más prolífico de la historia mundial. Tras la muerte de Stalin en 1953,
cayó en desgracia y fue condenado durante la desestalinización promovida por Nikita Khrushchev, aunque murió poco después. Khrushchev le retiró su rango de general considerándolo indigno de llevar un uniforme soviético por sus atrocidades, y un alcohólico y mentalmente trastornado Blokhin murió el 3 de febrero de 1955, a los 60 años. La masacre de Katyn. Bajo las órdenes directas de Stalin, Blokhin fue el ejecutor de la masacre de Katyn, un conjunto de ejecuciones en masa perpetradas en Polonia entre abril y mayo de 1940 por la policía secreta soviética. Fueron ejecutados unos 22.000 militares, policías, guardias fronterizos y prisioneros polacos, entre los que se encontraban miembros de la intelectualidad, aunque hubo varios lugares de ejecución, incluyendo las prisiones de la NVKD. La masacre tomó el nombre del bosque de Katyn, donde el ejército alemán encontró las primeras fosas comunes en el año de 1943. Número 13. Elisabeth Báthory. Elisabeth Báthory fue una condesa húngara nacida en 1560, que pertenecía a una influyente y poderosa familia del Reino de Hungría. Junto con sus sirvientes, fue condenada por haber torturado y asesinado a cientos de jóvenes, hombres y mujeres, entre 1590 y 1610. Los crímenes supuestamente fueron motivados por una obsesión de la condesa por la belleza, y las 650 muertes que ocasionó la convierten en la mayor asesina en serie de la historia. Más de 300 esqueletos y los testimonios de sus sirvientes dejaron pocas dudas sobre la responsabilidad de Báthory en la matanza. Sin embargo, mientras que los sirvientes acusados fueron condenados a muerte y oportunamente decapitados, con sus cadáveres quemados, la condesa solo fue encarcelada en el castillo de Szekte, en la actual Eslovaquia, donde murió el 21 de agosto de 1614, a los 55 años. Se convirtió en un personaje folclórico. Diversas leyendas surgidas sobre Báthory convirtieron a la condesa en parte del folclore nacional húngaro. Algunos de estos relatos la describieron como un personaje vampírico que extraía la sangre de sus víctimas para bañarse con ella, en un intento por preservar su juventud. Incluso, algunos sostienen que las historias, reales o míticas, en torno a Báthory inspiraron la novela Drácula de Bram Stoker. Esperamos que este video te haya sido útil. Si tienes algo que agregar, por favor, compártelo con nosotros en la sección de comentarios. Dale me gusta a este video y envíale el enlace a tus familiares y a tus mejores amigos, para que también sepan más sobre las 13 personas más malas de las que nunca habías escuchado. Si eres nuevo en nuestro canal, no olvides suscribirte. No se te olvide seguirnos en todas nuestras redes sociales, que van a estar aquí abajo en la descripción. Recuerda, un pueblo que no conoce su historia está condenado a repetirla.